Buenas noches, profesor Robert Bocanegra. Nosotros somos del grupo 14 del aula 11940 con mi compañero Héctor Hernández y la que le habla Ana Lucía Flores Quispe, y vamos a hablarle sobre el examen T3. Empezamos con el primer caso de estudio, que sería la obesidad infantil en zonas urbanas y rurales, donde la X es el nivel de ingresos familiares en dólares anuales, la Y es la tasa de prevalencia de obesidad infantil en porcentaje en la región estudiada, la A el parámetro asociado al promedio de ingresos en zonas urbanas y rurales, y la B el promedio que refleja la variabilidad de la tasa porcentual de obesidad según el nivel de ingresos. La primera pregunta sería, ¿qué nos piden? En el primer caso sería, ¿cuál sería la prevalencia de obesidad infantil en Lima y Arequipa si los ingresos a familiares aumentan un 15% en estas áreas? Eh, Realiza los cálculos aplicando la ecuación dada. Considera además que los ingresos anuales de las familias en Lima es $10.000 y en Arequipa es 20% menor. La prevalencia de la obesidad infantil en Lima, 25%. La prevalencia de la obesidad infantil en Arequipa, 20%. Esos serían nuestros datos significativos. Claro. Y los ingresos anuales de las familias en Lima sería $10.000. Y los ingresos anuales de las familias en Arequipa serían un 20% de los $10.000, que es $8.000, como nos dice el dato. Y, y nos dice que hay un aumento en los ingresos de la familia de Lima y Arequipa, que sería un 15%. Y tenemos que hallar la nueva prevalencia de la obesidad infantil en Lima y Arequipa. Entonces, utilizamos la fórmula x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, es igual a 1. Para Lima nos dicen que hay un aumento de 15%, claro. Entonces multiplicamos por 1,5 y nos da 11.500. Usamos la fórmula, sustituimos y a nosotros nos dio ese resultado: 14,197% en Lima, y en Arequipa, haciendo lo mismo, 11,358%. Entonces, el comentario reflexivo sería que se observa que el cambio en el nivel de ingresos produjo una alteración positiva sobre la prevalencia de la obesidad infantil en Lima como en Arequipa, por lo que se puede suponer que existen valores diferentes de la población infantil afectada según la clase social. Continúa mi compañera. Ahora la segunda pregunta es que tenemos que investigar y presentar tres iniciativas implementadas en el Perú para combatir la obesidad infantil en las zonas urbanas y rurales. La primera iniciativa que hemos buscado es el Plan Nacional de Prevención y Control de Sobrepeso y Obesidad. Acá hemos reconocido a nivel político la importancia de resolver esta problemática porque se dictan directrices para su abordaje por parte del sistema de salud, para que así nos den información de carácter oficial a la población mediante la creación de este plan. La segunda iniciativa es la campaña para la prevención y control del sobrepeso y la obesidad. Acá se permite el acceso y la difusión a través de Internet para que resulte fácil la comprensión de la población en qué consiste la obesidad y que sepan cómo combatirla. La tercera iniciativa vendría a ser Programa de Salud Multidisciplinario para el manejo de la obesidad. Este programa te permite contar con un contacto más directo entre el paciente y el médico, para que así se pueda generar un ambiente más cómodo y en confianza y puedan estar resolviendo sus dudas en el momento que quieran y sin ningún temor de consultarles. Ahora le paso a mi compañero para que explique el tercer problema. Ya. La próxima pregunta, que sería evaluar el impacto de un programa de asistencia nutricional que reduciría la prevalencia de la obesidad en un 5% en zonas rurales y 10% en zonas urbanas. ¿Cómo modificaría esto la relación en la ecuación hiperbólica y cuál sería la nueva prevalencia proyectada? Entonces, nos dicen que hay una disminución en un 5%. Entonces, nuestros datos serían, claro, la zona rural 15%, 22% y las disminuciones. Entonces, disminuimos un 5% al 15%, nos quedaría un 10% de población rural afectada y un 12% de población urbana afectada. Y para la zona rural nos quedaría una ecuación de x al cuadrado sobre a al cuadrado menos 100 sobre b al cuadrado es igual a 1. Y para la zona urbana, x al cuadrado sobre a al cuadrado menos 144 sobre b al cuadrado es igual a 1. Y el comentario respectivo sería que debido al plan mencionado se obtuvieron nuevos valores de población infantil afectada, siendo 10% rural y 12% urbano. Y se sepa que el sector urbano es aún el que recae más en esta problemática, por lo que se necesitaría
más concentrar los esfuerzos en estas áreas. Ya pasaría a mi compañera. Ahora, el último problema de este primer caso es proponer una estrategia para reducir la obesidad infantil en las zonas más afectadas y tenemos que explicar la implementación de esta estrategia. La estrategia que nosotros hemos usado es la inclusión de talleres de nutrición y peso corporal dentro de las actividades curriculares escolares, el cual incluye un acompañamiento de los padres o apoderados a los niños afectados. Esta inclusión trataría del aporte de información que se requiera para mejorar la alimentación de los infantes, contando la participación activa de sus padres o tutores. Acá se podría llevar, puesto que los niños seguirían los pasos de sus padres. Sería más fácil seguir el, el camino de ir en contra de la obesidad. Una de las maneras que podemos hacer, porque como son niños, no van a querer comer así nomás. Se puede llevar un taller que vendría a ser las manualidades con alimentos para que si también fuera de casa, en este caso en el colegio y todo eso, puedan comer unas loncheras totalmente creativas y que sean nutritivas. Ahora sí, vamos a entrar al caso 2, que vendría a ser la inanición y malnutrición en comunidades rurales aisladas. Ahora le doy paso a mi compañero. Ya. Eh, tenemos, aquí vendría siendo la disponibilidad de alimentos básicos en unidades de disponibilidad por familia, la tasa de prevalencia de malnutrición infantil en porcentaje en la región, la A, el parámetro que representa la disponibilidad promedio de alimentos en comunidades rurales, y la B, el parámetro asociado a la prevalencia promedio de malnutrición en áreas estudiadas. Nos pide calcular la prevalencia de malnutrición en Huancavelica si la disponibilidad de alimentos aumenta en un 20% usando la ecuación de Eclipse para obtener la nueva tasa. Aquí tenemos nuestros datos significativos, que sería una disponibilidad inicial de alimentos, que es un 70%, la población infantil afectada un 5%, la disponibilidad de alimentos, que aumenta en un 20%, y hay que calcular la nueva prevalencia. Entonces, utilizaríamos nuestra fórmula x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Haciendo nuestros cálculos, a nosotros nos dio como resultado un 4,79% de nueva prevalencia de malnutrición. Y, y nuestro comentario sería que debido al aumento de la disponibilidad de alimentos se pudo observar que el efecto sobre la malnutrición fue disminuir su tasa de prevalencia, ya que fue más fácil acceder a una mejor alimentación. Entonces, pasaría a mi compañera. Bueno, el segundo problema vendría a ser encontrar y presentar tres estudios o informes sobre la malnutrición en comunidades rurales peruanas y tenemos que analizar las conclusiones de cada uno y su relevancia para entender la situación de Huancavelica y Ayacucho. El primer estudio que hemos encontrado es la desnutrición crónica infantil en Perú, que vendrían a ser los avances y las perspectivas de cada uno. Acá se realizó un análisis de los avances de acuerdo a la desnutrición crónica y anemia infantil. Se encontró una mejora sostenida, pero aún así hay una población muy afectada en esto, las cuales vendrían a ser Huancavelica y Loreto. Pero hay la intervención de los programas sociales de Chispitas, pero no son suficientes, las cuales vendrían a ser caliwarma, la suplementación de hierro y todo eso. El segundo vendría a ser los factores socioculturales de la desnutrición y anemia en menores de 3 años durante la pandemia COVID-19, pero en las comunidades de Huancasangos, que están en Ayacucho. Acá se encontró que durante la pandemia hubo mayor dificultad para el acceso a programas sociales que son destinatarios a tratar la anemia y mejorar la alimentación infantil debido al confinamiento. También existieron otros problemas subyacentes, que vendrían que las madres no tenían la confianza para poder tratarse, puestos por tener miedo de ser juzgadas, también por sus costumbres y tradiciones. Y eso era un problema mayor y todavía sigue siéndolo. El tercer factor es factor determinantes de anemia en niños menores de 5 años en el contexto de la pandemia de COVID-19, pero en el año 2020. Acá se hizo una encuesta en la cual se observó la prevalencia de la anemia y la desnutrición infantil. Y se encontró que el mayor porcentaje de infantes menores de 5 años con anemia está presente en la región de Puno, con el 58%. Después le sigue Ucayali con el 45%, Madre de Dios con el 43,8%, Cusco con el 41,9%, Huancavelica con el 40,9%, mientras que el departamento de Huancavelica se halló el mayor porcentaje de desnutrición con un 31,5%, además de Loreto con 25,2%,
Se puede mencionar que de las madres de esos niños, el 51,3 tenía un nivel de educación de primaria y sin nivel educativo, el cual también se implica el grado de preparación de los padres, también puede estar relacionado con la salud de los niños. Por eso, acá vendría a dar a entender que si las madres no tienen una educación previa, ¿cómo podrían estar sus niños nutridos? Ahora sí, le doy paso a mi compañero para que pueda hablar sobre el tercer problema. Ya. Sobre la tercera pregunta del segundo caso, ya si no, esperen, si la disponibilidad de alimentos disminuyera en un 10% debido a factores climáticos, ¿cuál sería el impacto en la tasa de malnutrición según la ecuación? Nuestros datos significativos, como vimos en la primera pregunta, la disponibilidad inicial de alimentos un 70%, la población infantil alterada un 5%, y la prevalencia de malnutrición que fue nos que nos dio en la anterior pregunta, un 4,79%, y nos dicen que la disponibilidad de alimentos disminuye en un 10% y tenemos que hallar la nueva prevalencia. Entonces, usamos la fórmula y así nos dio que era con la disminución, la nueva prevalencia sería de 4,95%. Y restamos 5 menos 4,95, que es 0,05%, y 5 más 0,05, que sería 5,05% la nueva prevalencia. Eh, Nuestro comentario sería que debido a la disminución de la disponibilidad de alimentos, se puede entender que al aumentar la dificultad para recibir una alimentación adecuada, la malnutrición es un problema frecuente entre los infantes. Y ahora le doy paso a mi compañera para decir la última pregunta. Y última de este caso vendría a ser proporcionar un plan integral para reducir la malnutrición en estas comunidades, describiendo cómo cada aspecto del plan mejoraría las condiciones actuales. El plan vendría a ser la reducción de malnutrición infantil en las comunidades rurales, como bien dije, pero acá vendremos a analizar estos casos. Y con este plan se pretende reducir la malnutrición infantil dentro de las áreas rurales, ya que se ha observado que son las más propensas a descuidar la salud de los infantes. Acá se debe de hacer énfasis en la correcta alimentación que deben de seguir para poder evitar los problemas de malnutrición y también la salud a futuro. Eh, Acá te pueden brindar una mayor facilidad de acceso, especialmente para las madres gestantes a recibir controles prenatales y suplementos para combatir con la anemia, porque las madres embarazadas son las más propensas a tener anemia. Si es que ya no la tienen, llegarían a un nivel muy bajo de hemoglobina y afectarían al bebé. Acá también se puede proporcionar apoyo a los mercados zonales a fin de promover la adquisición de alimentos con un alto aporte nutricional. También se debe mantener un monitoreo continuo del progreso, registrado en el cual también se comparte con la comunidad los avances alcanzados y se mantengan abiertas las vías para recibir comentarios, preguntas y quejas del programa a modo de retroalimentación para que se pueda seguir mejorando con el tiempo. Muchas gracias, profesor. Esta vendría a ser nuestra exposición sobre la T3. Gracias. Muchas gracias.